reumática. La fiebre reumática es una enfermedad multisistémica que resulta de la reacción autoinmune a la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, chicos, que una vez que uno se infecta de esta bacteria del estreptococo beta hemolítico del grupo A, el cuerpo hace una reacción sistémica, una reacción inmune, y son las propias defensas de cada persona las que van a producir los cambios que vamos a ver a continuación. Casi todas las manifestaciones se resuelven completamente, excepto las complicaciones cardíacas, ¿no? Como siempre les digo. Entonces, hay un dicho, ¿no?, que tilda que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde las válvulas. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de las articulaciones hay afección, pero se resuelven completamente. En cambio, al morder las válvulas, ¿qué quiere decir esto? Que nos va a dejar secuelas de la cardiopatía reumática para el resto de la vida. La fiebre reumática, así como la complicación principal que es la cardiopatía reumática, son enfermedades que tienen mucho que ver con la pobreza, no con el hacinamiento. Como les vuelvo a repetir, muchas familias viven en solamente una habitación, la falta de higiene, ¿no?, y el acceso a una atención médica. Debido a que esta bacteria, el estreptococo beta hemolítico, es muy sensible a la penicilina. Entonces, ciertos pacientes que son infectados por esta bacteria serían atendidos por un médico, ¿no?, y les daría un tratamiento antibiótico con penicilinas, pues el paciente no estaría entrando en esta reinfección policíclica y no estaría también contagiando al resto de sus familiares. Entonces, miren, de 15 a 19 millones de personas tienen cardiopatía reumática a nivel mundial. 250.000 de personas mueren anualmente por cardiopatía reumática, no por las complicaciones. El 95% de los casos de fiebre reumática y muertes por cardiopatía reumática ocurren en países pobres y en países en desarrollo como el nuestro. Acá podemos ver, ¿no?, la prevalencia de esta fiebre reumática, sobre todo es en países pobres. En cuanto a la epidemiología, la infectación por este estreptococo beta hemolítico se da en un grupo etario de 5 a 15 años, entonces es muy raro que se dé más allá de los 30 años. Entonces, ¿quién es el primer contacto con estos pacientes? Es el pediatra o en todo caso el médico, ¿no?, el médico general, el médico rural, porque a esta edad se infectan del estreptococo beta hemolítico. Se va a producir episodios recurrentes, frecuentes en estos niños o adolescentes hasta adultos jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? El paciente entra a una reinfección policíclica, se infecta del estreptococo, ¿no?, pasa el tiempo de la incubación de la enfermedad y vuelve a reinfectarse y se van contagiando entre hermanitos, ¿no?, porque viven en una sola habitación. Entonces, la prevalencia es entre 20. Entonces, una vez que hacen esta reinfección policíclica, ya tienen sus complicaciones de cardiopatía reumática a una edad muy joven. Miren, de 25 a 40 años ya están con su cardiopatía reumática. Entonces, la fiebre reumática, chicos, para que recuerden, es igual de frecuente tanto en varones como en mujeres, pero la cardiopatía reumática, que es la afectación, ¿no?, de la complicación más frecuente de la fiebre reumática, es más frecuente en mujeres, con una prevalencia de 2 a 1. Entonces, ¿qué vamos a ver en la fisiopatología? En la fisiopatología, chicos, lo que vamos a tener es que una vez que el paciente... Perdón. Perdón. En cuanto a la fisiopatología, chicos, vamos a tener factores medioambientales, como ya hemos dicho, el hacinamiento, la pobreza. Vamos a tener los factores propios del germen, del estreptococo beta hemolítico, del grupo A, y los factores propios del huésped. Entonces, esta enfermedad se va a producir por una reacción inmunológica inadecuada cruzada a los antígenos del estreptococo. Esto se favorece por estos factores ambientales, no por el hacinamiento en el que viven, que va a hacer que predisponga a que haya una reinfección cíclica
de este estreptococo beta hemolítico del grupo A. Siempre recalcando de qué grupo, porque no se ha encontrado que haya otros grupos que produzcan esta enfermedad, ¿no? Porque hay estreptococos, por ejemplo, del grupo G, del grupo H, pero no producen esta fiebre reumática. Entonces, una vez que este paciente entra a estas reinfecciones, ¿no? Por este estreptococo, el paciente que va a hacer va a desarrollar una faringitis por estreptococo. Este estreptococo posee proteínas como por ejemplo la proteína M y la N-acetilglucosamina, que son similares a los antígenos propios del huésped, ¿no? Esto debido a que hay una similitud entre los antígenos del estreptococo y el huésped. Entonces, una vez que se va a producir esta reinfección policíclica, son estos anticuerpos del propio paciente el que va a hacer esta reacción autoinmune afectando lo que son las estructuras cardíacas y las articulaciones. Entonces acá se va a producir todo lo que es el ataque de los linfocitos activados a las células endoteliales del endocardio y las células que recubren las articulaciones. Entonces, miren, esta es una imagen de una infección faríngea por el estreptococo beta hemolítico. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo primero que hay que hacer en un paciente de 5 a 15 años, como ya ven, hay que revisarles, ¿no? Hay que abrirles la boquita y ver si hay estas lesiones eritematosas con esos puntos satélites, como ven, a nivel del paladar duro, del paladar blando. Entonces, esta es una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo. El tratamiento es penicilinas, hay que completar un tratamiento con penicilinas, ¿no? Entonces, como se va haciendo esta reinfección policíclica, el paciente va a desarrollar sus antígenos, como ya hemos visto, y de esta manera pues va a haber estos anticuerpos del propio paciente los que van a afectar las estructuras tanto cardíacas como las articulaciones. Entonces, miren, por ejemplo, acá, cuando hablamos de que la fiebre reumática muerde las válvulas, hablamos de esto. Miren, chicos, estas son las válvulas. La válvula que más se afecta en la fiebre reumática, que es en la cardiopatía reumática, es la válvula mitral. Entonces, en orden se afecta primero la válvula mitral, luego se afecta la válvula aórtica y luego ya en ese orden. Entonces, miren, por ejemplo, es una imagen de una válvula mitral y miren cómo se ha afectado, ¿no? Ya no se ven las valvas, sino que se ha fusionado, o sea, se ha producido una inflamación donde las valvas pues se han fusionado, se han calcificado. Y miren, acá tenemos las imágenes, ¿no? De lo que es la cardiopatía reumática. Igualmente acá, fíjense, esta es una imagen ecocardiográfica, ¿no? Los que ya están rotando cardio ya han visto que esta es una imagen de una ecocardiografía transtorácica, donde vemos primero, miren, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, miren, esta es la válvula mitral, ¿no? O sea, acá que vemos que hay una válvula mitral calcificada, fíjense, las valvas, ¿no? Esta es una válvula aórtica, ¿no? Que sale del ventrículo izquierdo, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, este es el septum interventricular y esta es la imagen del ventrículo derecho. Acá, fíjense, esta es la misma válvula, pero es otro corte, no es un corte en un eje corto. Y miren, la válvula mitral está calcificada, ¿no? Y el agujero o el orificio valvular está pues disminuido. Ahora, ¿qué podemos encontrar? Aparte de la ecocardiografía, que nos puede dar las imágenes que ya hemos visto, podemos encontrar, por ejemplo, los bloqueos, ¿no? Miren, en este electrocardiograma, recuerden que el intervalo PR medía de 0.12 a 0.20. Nosotros medimos acá este intervalo PR, mide más o menos 0.28. Entonces, cuando hay una prolongación del intervalo PR, vamos a estar frente a un bloqueo auriculoventricular de primer grado, que también es uno de los hallazgos electrocardiográficos. En lo que es anatomía patológica, chicos, la lesión típica histológica es el nódulo de Aschov, que es ¿no? Entonces, miren, este es el nódulo de Aschov, como vemos acá, es de forma ovoidea o fusiforme,
el centro, como vemos, es avascular, ¿no? Lo que hay es material fibrinoide o necrótico y está envuelto por células gigantes. En el cuadro clínico vamos a tener manifestaciones cardíacas. Por ejemplo, vamos a tener lo que es la carditis reumática. La carditis reumática, como su nombre lo dice, ¿no? Es una inflamación de lo que es el tejido cardíaco. En este caso, chicos, la carditis reumática es una pancarditis, ¿no? O sea, que se afecta tanto el pericardio, el miocardio y el endocardio. Va a presentarse en el 50 a 60% de pacientes, tiene un periodo de latencia, ¿no? A veces aparece de forma casi asintomática, o sea, el paciente no se da cuenta que tiene esta carditis, y en algunos casos puede ser pues severa la evolución, ¿no? Puede presentar, por ejemplo, si hay una inflamación tanto del endocardio, miocardio y el endocardio, el paciente puede llegar a ser incluso una falla cardíaca. Otra manifestación, por ejemplo, vamos a tener el bloqueo auriculoventricular que ya hemos visto, donde hay un intervalo PR mayor a 0.20. Entonces, si esta pancarditis es severa, el paciente puede hacernos signos de falla cardíaca. Y ya cuando hay una afectación de la válvula mitral, pues todas las manifestaciones de la valvulopatía mitral, que lo vamos a ver más adelante. Otras manifestaciones son de compromiso articular. Miren, por ejemplo, acá esta niña está en silla de ruedas, ¿no? ¿Y qué llama la atención? Miren, la inflamación a nivel de las articulaciones, ¿no? De una rodilla, por ejemplo, se ve acá. Entonces, esta afectación articular suele ser una poliartritis. ¿Qué quiere decir? Que se afectan varias articulaciones. Se va a presentar en el 60-75% de los pacientes. Es una poliartritis migratoria, ¿no? Afecta a articulaciones grandes, por ejemplo, las rodillas, los codos, los hombros. ¿Y por qué es migratoria? Porque va migrando, como su nombre lo dice. O sea, primero puede estar inflamada esta articulación, ¿no? La de la rodilla, y una vez que ya está pasando esta inflamación, ya está empezando la inflamación a nivel de los codos, o puede estar empezando a nivel de la otra rodilla, o puede estar empezando a nivel del hombro, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la característica? Que es migratoria. Y otra característica importante es que esta artritis de la fiebre reumática no deja secuela. ¿Qué quiere decir? Que una vez que pasa la inflamación en la articulación queda pues en estado normal, ¿no? No deja secuela. Entonces, el tratamiento, como estamos viendo que es una inflamación, pues va a ser a base de AINES, ¿no? Otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, hay también manifestaciones neurológicas, como el denominado Corea de Sydenham. Este Corea de Sydenham se puede presentar del 2 al 30%, ¿no? Dependiendo de la población que se esté estudiando. Puede tener un periodo de latencia, que puede ser hasta 6 meses este periodo. Se caracteriza porque hay movimientos involuntarios que la mayoría de veces afecta la cabeza, de modo que el paciente puede tener movimientos involuntarios de la cabeza, especialmente de la lengua, aunque también puede haber estos movimientos a nivel de miembros superiores. Ahora, la característica de la Corea de Sydenham, de la fiebre reumática, es que el paciente, si se concentra, puede eliminar estos movimientos involuntarios, ¿no? Si el paciente se encuentra en una habitación silenciosa, cerrada, sin mayor estímulo, puede desaparecer estos movimientos involuntarios. Ahora, si el paciente se queda dormido, también los movimientos involuntarios desaparecen. Esto, por ejemplo, nos sirve para diferenciar de coreas de otro tipo, como el Corea de Huntington, ¿no? Que el movimiento es en todo momento, incluso cuando el paciente está dormido. Vamos a tener otras manifestaciones, por ejemplo, como el eritema marginado, los nódulos subcutáneos. Los nódulos subcutáneos que se ven en la fiebre reumática se van a presentar en menos del 5% de los pacientes.
son nódulos que se asocian a carditis, de modo que si un paciente tiene carditis también hay que buscar hallazgo, ¿no? Estos nódulos subcutáneos. La mayoría de veces se ve en superficies extensoras de los músculos, ¿no? Que pueden ser en brazos, en piernas, rara vez se ven en las vértebras o en nódulos o en otros sitios, ¿no? Son nódulos indoloros asociados a la aparición de carditis. Duran entre 2 y 6 semanas y desaparecen espontáneamente. Ahora, la otra manifestación es el eritema marginado. El eritema marginado es muy poco frecuente, se puede confundir con una lesión, por ejemplo, de urticaria, y se caracteriza porque tiene un centro pálido, como ven acá, fíjense, un centro pálido, ¿no? Y está rodeado, pues, de la lesión eritematosa. Ocurre en menos del 5% de los pacientes. Es muy fugaz, quiere decir que desaparece rápidamente. Es muy poco frecuente encontrarlo. ¿No? También afecta generalmente al tronco, a veces a las extremidades, pero nunca se presenta en la cara. El diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es pues todo un reto, ¿no? Tenemos que saber en qué pacientes realmente tienen fiebre reumática. Ahora, para hacer este diagnóstico tenemos que basarnos en los criterios mayores y en los criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores para diagnosticar la fiebre reumática? Tenemos la carditis, la poliartritis, la corea de Sydenham, los nódulos subcutáneos y el eritema marginado, que ya lo hemos visto. Y los criterios menores, obviamente, si hablamos de fiebre reumática, tiene que haber fiebre, tiene que haber poliartralgia, que es diferente a la poliartritis. Cuando hablamos de poliartritis, que es estamos hablando de la inflamación de las articulaciones. En cambio, cuando decimos poliartralgia, es dolor de las articulaciones, ¿no? En el electrocardiograma, este bloqueo auriculoventricular de primer grado, que ya hemos visto, que haya una velocidad de sedimentación elevada, que haya una leucocitosis o que haya factores reactantes de fase aguda elevados. Esos son los criterios menores. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, un ataque recurrente de fiebre reumática que no haya dejado enfermedad cardíaca, para eso necesitamos 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Ahora, un ataque recurrente de fiebre reumática ya con una enfermedad de cardiopatía reumática establecida, se puede hacer el diagnóstico solamente con 2 criterios menores. Fíjense la diferencia, ¿no? Más la evidencia de que el paciente haya tenido infección por el estreptococo beta hemolítico. ¿Y cómo sabemos si este paciente ha sido infectado por el estreptococo beta hemolítico? Uno, por un cultivo de secreción faríngea, ¿no? Sale negativo porque muchas veces pues el paciente ya tuvo, ¿no? El estreptococo. Y la otra es de tipo inmunológica, ¿no? Que se haga lo que son el dosaje de antiestreptolicinas o puede ser anti-DNA, o lo más frecuente es que se haga el dosaje de antiestreptolicina. Entonces, si un paciente sale, por ejemplo, con este test de antiestreptolicina positivo, quiere decir que el paciente ha sido infectado por este estreptococo beta hemolítico, pero no nos está indicando que ya tiene el diagnóstico de fiebre reumática, sino tenemos que buscar los criterios mayores y los criterios menores, como ya lo hemos mencionado. Ahora, en cuanto a los exámenes auxiliares, ¿qué exámenes nos van a servir para buscar estos criterios mayores y menores, ¿no? Por ejemplo, el conteo en el hemograma, la leucocitosis, la velocidad de sedimentación, el PCR o reactantes de fase aguda, el electrocardiograma. La ecocardiografía es importante porque si nosotros ya diagnosticamos que este paciente tiene cardiopatía reumática, ya entonces ya solamente necesitamos 2 criterios menores para hacer el diagnóstico.
también el cultivo de secreción faríngea y la serología antiestreptocócica, perdón. En cuanto al tratamiento, o sea, una vez que ya empieza la fiebre reumática, chicos, ya no hay forma de parar la enfermedad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es el tratamiento antibiótico con la penicilina, como vemos acá, de 500 miligramos cada 12 horas por 10 días, o la penicilina benzatínica, conocida como el benzetacil, que es una ampolla intramuscular de 1.2 millones. En caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, podemos usar la eritromicina de 250 miligramos cada 12 horas por 10 días. Ese es el tratamiento antibiótico. Ahora, como estamos hablando de una enfermedad que tiene, alteraciones inflamatorias, se deben usar los AINES, ¿no es cierto? Podemos usar los salicilatos de 80 a 100 miligramos por kilo día en niños y 4 a 8 gramos por día en adultos por más de 2 semanas. Y esto se tiene que ir reduciendo paulatinamente y mantener una dosis de 60 a 70 miligramos por kilo por 2 a 4 semanas más. También se puede usar lo que es el naproxeno, que es otro AINE, de 10 a 20 miligramos por kilo. Ahora, si el paciente ya hace insuficiencia cardíaca, porque estamos viendo que en esta enfermedad se va a presentar pues lo que es la pancarditis, que puede ser severa, ¿no? La pancarditis que afecta tanto pericardio, miocardio y endocardio puede ser severa y el paciente puede hacer falla cardíaca. Si el paciente hace falla cardíaca, el tratamiento tiene que ser todo el tratamiento de falla cardíaca y también se puede usar glucocorticoides como la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 80 miligramos de unos pocos días hasta 3 semanas, ¿no? Y el manejo obviamente de todo lo que es la falla cardíaca. Ahora, si el paciente presenta la corea de Sydenham, lo que tenemos que hacer es usar los anticonvulsivantes como la carbamazepina o el valproato de sodio de 1 a 2 semanas, después incluso que los síntomas ya se hayan resuelto. También se puede usar lo que es la inmunoglobulina intravenosa, ¿no? Que antes se aconsejaba para los pacientes que tienen corea. Actualmente ya no se usa, ¿no? Lo que se aconseja y está probado son los corticoides que ya hemos visto. Ahora, es importante que si ya hemos hecho el diagnóstico de fiebre reumática, debemos hacer una profilaxis. ¿Para qué? Para que el paciente no haga la cardiopatía reumática. Entonces, se puede hacer primero una profilaxis primaria, ¿no? Se puede hacer mejorar las condiciones de vida de la población, que los pacientes no vivan en hacinamiento, que los pacientes pues tengan acceso a lo que son centros médicos, porque ya hemos visto que con un tratamiento tan sencillo como la penicilina, evitaríamos que estos pacientes hagan todas las complicaciones de la fiebre reumática, ¿no? Eso es importante hacer como una profilaxis primaria. Y como una profilaxis secundaria, ¿no? ¿Para qué hacemos? Para que el paciente no entre a esta reinfección policíclica y no haga lo que es la cardiopatía reumática. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico de fiebre reumática, lo que se tiene que hacer es esta profilaxis antibiótica. ¿No? Tenemos, por ejemplo, lo que es la penicilina benzatínica, que se puede dar pues hasta los 21 años, en caso de que el paciente tenga la fiebre reumática. Si ya el paciente tiene por 5 años, ¿no? O hasta que tenga 21 años y no sabemos cuándo ha tenido la fiebre reumática. Ahora, si el paciente tiene la fiebre reumática y ya tiene este compromiso valvular, miren, se tiene que dar un tratamiento hasta por 10 años de esta penicilina benzatínica o hasta que el paciente cumpla 21 años.
Si ya en la ecocardiografía hay signos de esta cardiopatía reumática, se tiene que usar esta penicilina benzatínica, ¿no? Hasta los 40 años o incluso puede ser de por vida. Entonces, por eso es importante, chicos, estar seguros del diagnóstico, ¿no? Entonces, acá tenemos el tratamiento, la penicilina benzatínica de 1.200.000, puede usarse la penicilina potásica, puede usarse la sulfadiazina, como ya hemos dicho, porque tiene síntomas y signos inflamatorios, y en caso de que sea el paciente alérgico a la penicilina, podemos usar lo que es la claritromicina, por ejemplo. Entonces, si el paciente tiene la fiebre reumática, ¿no? Por 10 años o hasta que tenga 40 años, si tiene ya, si tiene la fiebre reumática con carditis, pero no hay una evidencia de daño valvular por 10 años, o puede ser hasta que tenga 21 años, y no sabemos a qué edad se ha contraído la fiebre reumática, pero si ya hay falla o ya hay evidencia de una valvulopatía reumática, ¿no? Entonces se puede dar de por vida el tratamiento. Como conclusiones, chicos, la fiebre reumática continúa siendo un problema de salud ligado a la falta de educación y a la falta de acceso a niveles de salud en países en desarrollo como el nuestro. Depende de nosotros como médicos, ustedes como van a ser médicos rurales, médicos serunistas, saber identificar las complicaciones de la cronicidad de la enfermedad reumática, ya que la incidencia hace que sea un padecimiento principalmente observado en la edad de niños y adolescentes, ¿no? Otra conclusión es que a pesar de los avances médicos, no existe un laboratorio estándar para diagnosticar esta enfermedad, por lo que la clínica es la única forma de lograr identificarla e iniciar el tratamiento, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Es la prevención de esta enfermedad. Entonces, chicos, con eso hemos terminado lo que es el tema de fiebre reumática. A continuación vamos a hablar sobre lo que son ya las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, de la cardiopatía reumática, por ejemplo. Vamos a tratar de lo que son las valvulopatías. Cuando hablamos de valvulopatías, vamos a hablar de las patologías de la válvula mitral, de la válvula aórtica y de la válvula tricuspidia. Primero vamos a empezar a ver lo que es la valvulopatía mitral. Cuando hablamos de valvulopatías en general, chicos, debemos recordar el ciclo cardíaco, ¿no? ¿Qué hacen las válvulas en el ciclo cardíaco? En cuanto a las válvulas, tenemos primero las que son las válvulas auriculoventriculares, que es la mitral y la tricúspide, y las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. Entonces, cuando nosotros hablamos del ciclo cardíaco, estamos hablando tanto de la sístole como la diástole. Cuando hablamos de la sístole, recordemos que en la sístole nuestro corazón se contrae. El ventrículo izquierdo tiene que hacer una fuerza de contracción tan fuerte porque tiene que mandar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y tiene que llegar a toda la circulación sistémica. Entonces, ¿qué pasa en la sístole? En la sístole se abre la aorta y se abre la pulmonar, pero se cierra la válvula mitral y se cierra la válvula tricuspidia. En cambio, en la diástole tenemos un corazón que está dilatado, ¿no? Es un corazón donde en este momento de la diástole, el corazón es como una bomba que está dilatada, pasa la sangre de las aurículas a los ventrículos, por tanto, la válvula mitral y la válvula tricuspide están abiertas. Y en este momento se perfunde todo el miocardio, y para que no salga la sangre, tiene que cerrarse la válvula aórtica y cerrarse la válvula pulmonar. Entonces, así es como ustedes tienen que pensar en el ciclo cardíaco para que relacionen en qué momento del ciclo cardíaco se abren estas válvulas o se cierran las válvulas. Entonces, puede haber dos tipos de patologías en la válvula, ¿no? Puede ser una estenosis, que quiere decir una mala apertura o una apertura incompleta, ¿no? O puede ser una insuficiencia. ¿Qué quiere decir insuficiencia? Que hay un mal cierre, o sea, la válvula se abre bien, pero no se cierra completamente, de tal manera que va a haber un reflujo de sangre de una cavidad a otra.
Ahora, también puede haber, chicos, casos donde haya doble lesión. ¿Qué quiere decir? Que la válvula tiene tanto estenosis como insuficiencia. Entonces, ahí tenemos que relacionar qué está pasando con la válvula en el ciclo cardíaco. Vamos a empezar con lo que son patologías de la válvula mitral. Primero vamos a ver lo que es la estenosis de la válvula mitral. Como su nombre lo dice, como ya lo hemos dicho, no es la dificultad de una válvula para abrirse. Quiere decir que la válvula no se abre bien. La válvula, como ya les he mencionado, se abre normalmente en la diástole. Ahora, en cuanto a la etiología, esta es la patología más frecuentemente causada por la cardiopatía reumática, es decir, por lo que acabamos de hablar, ¿no? Por esa enfermedad producida por la fiebre reumática, es la más frecuente. En algunos casos puede tener una etiología congénita, en otras puede ser una afectación del anillo mitral y algunos casos también pues otras patologías, ¿no? Como como la fiebre, como la artritis reumatoidea, por ejemplo. Entonces, generalmente es secundaria la fiebre reumática, aunque solamente en la mitad de los casos las pacientes sabían que han tenido fiebre reumática. O sea, hay muchos pacientes, sobre todo mujeres, ¿no?, que empiezan con esta patología y nunca se llegaron a enterar que han tenido fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática ha pasado como una simple infección a nivel faringea, ¿no? Pero se ha hecho policíclica, entonces el paciente no se ha dado cuenta y ya cuando es adulto debuta con esta patología que es la estenosis mitral. 2/3 partes son mujeres, fíjense, es mucho más frecuente en mujeres. Entonces miren acá, esta es la válvula, esta es una imagen o una imagen de una muestra, ¿no?, patológica. Miren, esta es la válvula y esta es la válvula tricuspidia. Entonces, miren, cuando la fiebre reumática produce la cardiopatía reumática, fíjense acá, va haciendo que se calcifiquen las valvas y se va cerrando el orificio valvular. Miren, ya esta válvula no tiene este orificio normal, miren que está cerrado. Entonces, esta es la estenosis de la válvula mitral, ¿no? Que esta válvula no se abra adecuadamente como debe ser. Entonces, igualmente acá, fíjense, estas son las imágenes, ¿no?, o vegetaciones de la cardiopatía reumática, fíjense, ¿no? Y va haciendo que las valvas no se abran adecuadamente. Igual acá, miren, acá podemos ver una válvula mitral. Fíjense, alrededor están las vegetaciones, ¿no? Y acá, pues miren, esta válvula mitral está casi cerrada, fíjense, no se abre como en este caso, no se abre como en esta válvula, no está cerrada. Quiere decir que las valvas se han calcificado entre sí y se han cerrado y no puede abrirse adecuadamente. Entonces, en cuanto a la patogenia, vamos a ver esta presencia de nódulos pequeños, estos nódulos que están viendo acá, fíjense, estos nódulos pequeños, que están compuestos de macrófagos, de fibroblastos, que se desarrollan a nivel del borde valvular. Entonces, esto va a hacer que haya engrosamiento de las comisuras, de las valvas, va a haber un deterioro de las cuerdas tendinosas y de los músculos papilares. Como vemos acá, fíjense, esta es una válvula mitral, miren cómo se producen, cómo se ven estos nódulos, ¿no? Y que hace que se vaya deteriorando tanto el aparato valvular, las cuerdas tendinosas, etc. Entonces, esta patología, esta estenosis de la válvula mitral se va a clasificar, ¿no?, en una estenosis leve, moderada, severa o muy severa o crítica, ¿no? Normalmente, chicos, el área valvular mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados. No estamos hablando de un paciente promedio adulto, ¿no?, de promedio en tamaño, ¿no? Ahora, si hay una estenosis leve, quiere decir que esta válvula mitral es menos de 2 centímetros cuadrados. Si es una estenosis moderada, de 1.6 a 2 centímetros cuadrados. Si
Si es severa, de 1 a 1.5 centímetros cuadrados. Y si es muy severa o crítica, quiere decir que esta área valvular mitral es menos de 1 centímetro cuadrado. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener tanto alteraciones anterógradas como alteraciones retrógradas. No, pensemos en que la válvula mitral está calcificada, esta válvula mitral se ha cerrado, no se abre adecuadamente. Entonces, la sangre que va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a pasar por un orificio mucho más pequeño de lo normal. Entonces, ¿qué va a hacer la aurícula izquierda? La aurícula izquierda tiene que aumentar la presión para que pueda pasar la sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. Entonces, primero, anterogradamente, va a haber un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda. Puede llegar a tener, miren, hasta 35 a 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión a nivel de la aurícula izquierda. Esto va a producir una gradiente de presión diastólica transmitral. Va a haber un aumento, ¿no?, de la gradiente a nivel de la diástole. No hay un llenado ventricular adecuado porque no pasa la cantidad adecuada de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y esto va a hacer que este ventrículo izquierdo tenga un menor llenado, por tanto un menor gasto cardíaco, o sea, menos cantidad de sangre va a pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta para llegar a la circulación sistémica. Ahora, retrógradamente, ¿qué va a pasar? Este aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda se va a transmitir, porque recordemos que a la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares. Entonces, este aumento de presión en la aurícula izquierda se va a transmitir retrógradamente a las venas, a los capilares pulmonares. Esto nos puede producir un edema pulmonar. Esto va a hacer que haya un aumento a nivel de la presión, a nivel de la arteria pulmonar, haciendo que la arteria pulmonar, ¿a dónde va a llegar? A las cavidades derechas. Entonces, ¿qué va a pasar? El ventrículo derecho, que no maneja presión, sino maneja volumen, se va a tener que dilatar, ¿no? Entonces va a haber una dilatación del ventrículo derecho y por tanto se va a producir una insuficiencia de la válvula tricuspidia. Entonces, se va a producir insuficiencia de la válvula tricuspidia por esta dilatación del ventrículo derecho. Entonces, va a haber todos los signos de falla cardíaca derecha. Va a haber, por ejemplo, compromiso hepático, va a haber congestión hepática, va a haber síndrome de hipertensión portal, etcétera, ¿no? Todos los signos de falla cardíaca derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a presentar disnea, ¿no?, dificultad para respirar, ortopnia, disnea paroxística nocturna. También va a presentar fatiga debido a que es una enfermedad que cursa con un gasto cardíaco bajo. Muchos pacientes también presentan hemoptisis, ¿no?, que es la expectoración sanguinolenta, ¿no? Algunas personas pensamos que la hemoptisis se presenta solamente en cuadros pulmonares, ¿no?, como la TBC, pero recordemos que en esta patología de la estenosis mitral también se presenta hemoptisis, y esto se da por ruptura de las venas bronquiales. Este paciente, perdón chicos. Aló, Fabián. Aló. Hola, Fabián, dime. No, voy a estar ya a las 5. Ok. Entonces va a haber hemoptisis. Son pacientes también que van a presentar periodos frecuentes de bronquitis crónica. Esto porque hay edema de la mucosa. Entonces algunos pacientes no saben que tienen esta patología y piensan que tienen bronquitis crónica, ¿no? También van a presentar dolor torácico. Esto porque hay hipertensión pulmonar. Y algunos pacientes, si ya pierden el ritmo sinusal, es decir, si ya hacen arritmias, el paciente va a referirnos palpitaciones. Ahora, estos pacientes, la complicación, la emergencia que pueden presentar es el edema agudo de pulmón, y esto se puede presentar si el paciente hace fibrilación auricular con una respuesta ventricular elevada, si esta paciente, por ejemplo, se embaraza, ¿no?, y aumenta el volumen, el gasto cardíaco, también puede presentar edema agudo de pulmón.
si el paciente hace mucha actividad física, si el paciente además está infectado, ¿no? Por ejemplo, por una neumonía o el estrés, o en algunos casos también hay anestésicos que pueden producir edema agudo de pulmón en estos pacientes. Entonces, miren en el electrocardiograma, cuando hablamos de patología mitral, chicos, en general de la estenosis y de la insuficiencia mitral, es muy frecuente que los pacientes hagan fibrilación auricular. No es mucho más frecuente que en patología aórtica y tricuspidia. Entonces, fíjense en este electrocardiograma que llama la atención, que no hay onda P, como ven acá. Lo que podemos encontrar son las falsas ondas P, que son ondas de diferente tamaño y múltiples, como vemos acá en B1, por ejemplo, en B2, ¿no? Que son las ondas F de fibrilación auricular. Ahora, como ya hemos visto, retrógradamente este aumento de presión de la aurícula izquierda se transmite a las venas pulmonares, luego llega a la arteria pulmonar produciendo hipertensión pulmonar. Esta desemboca en las cavidades derechas, por tanto, se va a dilatar lo que son las cavidades derechas. Ahora, al haber dilatación de las cavidades derechas, la válvula tricuspidia queda insuficiente, ¿no? Pero no porque tenga un daño a nivel de la válvula, sino por esta dilatación de las cavidades derechas. Entonces va a haber una insuficiencia tricuspidia funcional, hay un dolor hepático, sobre todo cuando hace actividad física, ¿no? Que es denominado angina hepática. También hay ascitis y edema de miembros inferiores, es decir, signos de falla cardíaca derecha. Fíjense esta placa radiográfica, miren qué llama la atención, no hay una gran cardiomegalia, incluso el tamaño del corazón puede ser normal, pero lo que llama la atención, miren, es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, miren, esta es la aurícula izquierda que tiene incluso un borde calcificado, ¿no? O sea, es un crecimiento de la aurícula izquierda, y miren, el corazoncito tiene la punta hacia arriba, ¿no? El ápice, el ápex del corazón, miren, está hacia arriba, desplazado, o sea, hacia arriba. Ahora, al crecer esta aurícula izquierda, como vemos acá, ¿no? Esta aurícula izquierda crecida, calcificada, va a producir otros síntomas. Por ejemplo, si la aurícula izquierda crece y va a comprimir el nervio laringeo recurrente, el paciente va a presentar disfonía o signo de Horner. Si la aurícula izquierda comprime el esófago, va a producir disfagia, ¿no? Porque va a haber una dificultad para la deglución. Si la aurícula izquierda está crecida y está comprimiendo el bronquio principal izquierdo, va a haber un colapso pulmonar izquierdo. Fíjense en esta imagen, chicos, miren, esta es la aurícula izquierda, ¿no? Que normalmente debe ser pequeña, debería ser hasta acá, pero miren cuánto ha crecido esta aurícula izquierda, ¿no? Se ha dilatado grandemente. Igualmente acá, miren, como la aurícula izquierda ha crecido tanto, ¿no? Entonces, al crecer, como vemos acá, puede ir comprimiendo lo que es el esófago. Miren acá, por ejemplo, este es un esofagograma, ¿no? Con bario, o sea, una sustancia de contraste como es el bario. Y miren, normalmente, pues el esófago debería ser grueso, como vemos acá, pero acá, por la compresión de la aurícula izquierda, está estenosado, ¿no? Entonces, acá el paciente nos va a presentar, por ejemplo, disfagia, una dificultad a la deglución. Ahora, otras complicaciones de la estenosis mitral, como ya hemos visto que la aurícula crece, esta aurícula izquierda tiene anatómicamente la orejuela izquierda, que es altamente trombogénica, no es como una orejita, así como su nombre lo dice, donde la sangre pues va a estar dando vueltas en la aurícula, porque no puede pasar por un agujero estrecho, ¿no? Porque la válvula mitral está calcificada. Entonces, al estar dando vueltas ahí en la aurícula que está dilatada, se va a producir trombos, ¿no? Se va a producir, entonces va a haber, estos trombos pueden ser disparados a cualquier parte de la circulación sistémica y nos va a producir pues el embolismo sistémico del 10 a 30%, ¿no? Ahora, si ya tenemos una válvula que está dañada, ¿qué otra patología se puede presentar como complicación? La endocarditis infecciosa, ¿no? Es rara en estenosis mitral pura, pero se puede presentar esta endocarditis. Entonces, miren, este crecimiento de la aurícula izquierda, miren acá, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que se formen trombos o coágulos, como vemos acá. Miren, se forman estos coágulos
que pueden disparar a la circulación sistémica y llegar al cerebro, como en este caso, puede llegar al cerebro, ¿no? Puede llegar a otros órganos, por ejemplo, como el vaso, puede hacernos un infarto esplénico, puede ir, por ejemplo, al riñón, ¿no? O puede ir también a los miembros inferiores, como vemos acá, y ahí nos va a producir pues, lo que es la trombosis arterial. En cuanto al cuadro clínico, a la presentación del cuadro clínico, hay una facies característica de la estenosis mitral, que es la facies mitral, y es esta como vemos acá. Miren, hay un eritema malar, acá, como en alas de mariposa, un eritema malar, y tiene la característica de que a nivel perioral hay una palidez marcada, ¿no? Entonces, esta es la facies mitral. También podemos escuchar el ritmo de Durosiet. ¿A qué se refiere el ritmo de Durosiet? Es cuando escuchamos el primer ruido brillante, esto todavía cuando las valvas de la válvula mitral son móviles, seguido del chasquido de apertura. Acá se escucha el chasquido porque son valvas que están calcificadas. Al abrirse producen un chasquido. Vamos a tener el soplo, que es retumbante, es mesodiastólico, y al final el soplo telediastólico, ¿no? Al final de la diástole por la contracción auricular. Ahora, las otras causas que también se puede escuchar este retumbo mesodiastólico de la insuficiencia aórtica, en el soplo de hiperflujo de la comunicación interauricular o en la estenosis tricuspidia. Otras causas del primer ruido brillante, por ejemplo, cuando el paciente está en estados hiperdinámicos, como en la taquicardia, en la fiebre, en la anemia aguda, etc. El diagnóstico diferencial se tiene que hacer con otras patologías, ¿no? que disminuyan el tamaño del orificio de la válvula mitral. Entre ellas, por ejemplo, el mixoma auricular, ¿no? Si es izquierdo. Entonces, el mixoma es un tumor benigno frecuente que se va a presentar en las aurículas. Si es un mixoma que está presente en la aurícula izquierda, es pues un tumor que va a llenar o va a ser un efecto de masa a nivel de la aurícula izquierda y no va a dejar que la sangre pase adecuadamente hacia el ventrículo izquierdo. Igualmente un trombo, si hay un coágulo grande, un trombo grande, va a ser el mismo efecto. O si hay una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, ¿qué quiere decir? Que si se presenta una hipertrofia de lo que es el ventrículo izquierdo y las paredes empiezan a engrosar, pueden hacer un efecto de obstrucción y no dejar que la válvula mitral se abra adecuadamente. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, miren, este es un mixoma, ¿no? Este es un tumor, miren, es un tumor que está ocupando casi toda la aurícula izquierda, entonces no está dejando que pase la sangre de aurícula a ventrículo. Puede ser también no solo un tumor, sino puede ser un trombo, como ya hemos dicho, puede ser un coágulo, un trombo que se presente en la aurícula izquierda, igualmente haga el efecto. O puede ser otra que es la cardiopatía hipertrófica. Miren acá, chicos, en esta imagen, normalmente las paredes del ventrículo izquierdo pueden medir pues hasta 11 milímetros, pero miren acá, son tan gruesas las paredes del ventrículo izquierdo, miren, sobre todo a nivel del septum, que hacen un mecanismo obstructivo y no dejan que la válvula mitral se abra adecuadamente. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Si el paciente todavía está en un ritmo sinusal, vamos a ver la onda P. Como ya hemos dicho, si hay crecimiento de aurícula izquierda, la onda P va a estar aumentada en lo que es la duración. ¿Cuánto mide normalmente? Debe medir de hasta 0.12, ¿no? Si ya mide más de 0.12, estamos hablando de un crecimiento de aurícula izquierda. Otro hallazgo frecuente en el electrocardiograma es la fibrilación auricular, que el paciente ya haya perdido el ritmo sinusal. También vamos a encontrar hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener ondas R altas en B1, en B2, R más alta que la S, por ejemplo, o que el eje pues esté desviado hacia el lado derecho, ¿no? Y el eje eléctrico. Entonces, miren, por ejemplo, en este electrocardiograma todavía podemos ver que está en ritmo sinusal porque hay onda P, pero fíjense acá, en la derivada de 2, que es donde se ve mejor la onda P, miren que esta onda P mide más de 3 cuadraditos. Si contamos, mide más o menos 5 cuadraditos, ¿no?
O sea, hay un crecimiento de la onda P en lo que es la duración. Otra cosa que llama la atención, fíjense, la onda R alta en B1, ¿no? Que nos está indicando signos de hipertrofia de ventrículo derecho. Igualmente acá, chicos, miren, la onda P está crecida, ¿no? El eje eléctrico, a ver, D1, a ver, D1, miren, es negativo. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que el eje eléctrico está desviado hacia el lado derecho. Entonces, allá nos estamos pensando en una hipertrofia de ventrículo derecho. Ahora, fíjense, en B1 la onda R es alta, ¿no? En B1. Entonces, todos esos son signos de hipertrofia de ventrículo derecho. Ahora, la estenosis mitral es la causa más frecuente de fibrilación auricular en pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres, ¿no? 2/3 de esa patología son mujeres y la causa más frecuente, la cardiopatía reumática, secuela de la fiebre reumática que acabamos de ver. Entonces, miren, por ejemplo, la fibrilación auricular tiene esta característica. Fíjense, la distancia entre los complejos QRS son totalmente irregulares y podemos encontrar esas falsas ondas P que se denominan ondas F minúscula de fibrilación auricular. En la placa radiográfica ya hemos visto, podemos evidenciar crecimiento de la aurícula izquierda, calcificación de la válvula, podemos ver signos de hipertensión venocapilar pulmonar, o sea, una arteria pulmonar prominente, crecimiento de cavidades derechas, podemos ver una dilatación de la arteria pulmonar, como vemos acá, ¿no? Miren, esta es una imagen de una estenosis mitral. Es un corazón pequeño, o sea, no hay una cardiomegalia, pero lo que sí llama la atención es el cono de la pulmonar, la aurícula izquierda, miren que está calcificada, está grande, y miren que el ápex cardíaco, miren, tiene la punta hacia arriba, ¿no? Igualmente acá, miren que llama la atención, miren esta aurícula izquierda, ¿no? Igualmente acá, miren chicos, que tenemos una aorta pequeña, pero miren que el cono de la pulmonar está grande, miren que todo esto es la aurícula izquierda, ¿no? Se puede ver incluso el borde de la aurícula izquierda y la punta del corazón hacia arriba, ¿no? O sea, el choque de punta en este caso está desplazado hacia el lado izquierdo, hacia arriba. Hacia arriba. En todo lo que son valvulopatías, el examen, el gol estándar es la ecocardiografía. Por la ecocardiografía podemos ver no solamente el diagnóstico, sino el grado de severidad, si es leve, moderado, severo. También podemos ver si hay compromiso de otras válvulas. Podemos ver también la fracción de eyección, etc., ¿no? Entonces, en mitral vamos a ver el engrosamiento, la fusión de las comisuras, vamos a ver si el ventrículo izquierdo está pequeño, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, esta es una imagen ecocardiográfica, un eje largo del corazón, miren. Todo esto es la aurícula izquierda, que es grande, miren, es incluso más grande que el ventrículo izquierdo. Las valvas de la válvula mitral están calcificadas, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, acá la fracción de eyección, podemos medir si hay una hipertrofia, el tamaño de la aurícula. Esta es otra imagen de un eje corto. Acá ya también podemos ver la válvula mitral en el eje corto y podemos medirlo por planimetría, ¿no? Para que nos dé el área valvular mitral. Igual acá, fíjense chicos, miren esta imagen. Estas son las aurículas, los ventrículos. Miren el tamaño de la aurícula izquierda, es grande, ¿no? Y la válvula mitral, miren acá, esta valva no se abre, no está cerrada, está calcificada, no se abre adecuadamente. Igual acá, en esta imagen, miren el tamaño de la aurícula izquierda, ¿no? Miren también que hay crecimiento del ventrículo derecho, pero miren la válvula mitral calcificada que no se abre. Entonces, esta es la imagen de una estenosis de la válvula mitral. Si le ponemos Doppler color, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver esto, ¿no? Miren que la sangre debería pasar sin gradiente, ¿no? De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pero como la sangre está pasando por un agujero más pequeño, entonces va a pasar de manera turbulenta, ¿no? Se va a producir esta turbulencia, fíjense. Igual acá,
Acá incluso podemos evidenciar dos cosas importantes, chicos. Miren, la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo de esta manera turbulenta, pero también podemos ver que la sangre está regresando del ventrículo derecho a la aurícula derecha, o sea, hay una insuficiencia de la válvula tricuspidia, pero esto es una insuficiencia funcional. O sea, se han dilatado las cavidades derechas debido a la patología mitral. Ahora, ¿en qué casos el paciente va a tener indicación de cateterismo? Si hay una valvulotomía previa, si hay signos de que otra válvula esté comprometida, si hay síntomas de angina, si hay signos de hipertensión pulmonar severa o si hay calcificación de la válvula mitral. En esos casos el paciente entra a cateterismo, ¿no? El tratamiento medicamentoso, si el paciente ya es fibrilador, hay que controlar la frecuencia cardíaca. ¿Con qué podemos controlar la frecuencia cardíaca? Con digitálicos como la digoxina, con beta bloqueadores, con calcio antagonistas como el verapamil. Ahora, si el paciente también, hemos dicho que el paciente hace congestión, hace aumento de la precarga, ¿no? Hace congestión pulmonar, parte del tratamiento son los diuréticos, ¿no? Eso es importante porque estos pacientes se van a congestionar. Si el paciente ya es fibrilador, hay que evitar las complicaciones cardioembólicas, ¿no? Hay que dar anticoagulantes a estos pacientes para que no se formen estos trombos y no disparen a la circulación sistémica. Ahora, si el paciente tiene, ¿en qué caso se hace intervencionismo? ¿No? Si el paciente tiene este daño de la válvula, se puede hacer una cirugía o se puede hacer una plastía con balón, ¿no? Se puede hacer una valvulotomía mitral cerrada o abierta, o en caso de que ya el paciente tenga pues muy calcificada la válvula, ¿no? Se puede hacer un reemplazo de la válvula, es decir, colocar una válvula protésica, que los alumnos que están rotando ya han visto, los pacientes que tienen esta válvula han auscultado, ¿no? Entonces, esta válvula puede ser tanto biológica como mecánica. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos una válvula, intervencionismo, ¿no? Con balón, una plastía con balón, miren, se entra, ¿no? por un acceso venoso hasta la aurícula derecha, se perfora el septum interauricular, se llega a la aurícula izquierda, este balón tiene que pasar hasta el ventrículo izquierdo, como vemos acá, pasa el balón por esta válvula que está casi cerrada, ¿no? Entonces, en el ventrículo izquierdo se tiene que insuflar el balón, como vemos acá, se insufla y seguidamente se jala este balón. Así, se jala el balón ¿para qué? Para que este baloncito rompa esas calcificaciones de la válvula mitral. Entonces, ¿qué hace al romper? La válvula mitral ya queda más abierta, ¿no? Ya no queda tan cerrada. Pero este es un tratamiento que solamente dura un tiempo. ¿Por qué? Al abrirse la válvula mitral, las valvas, se va a producir esta apertura, pero queda como una herida que luego tiene que ir cicatrizando, y al cicatrizar, ¿qué va a pasar? Nuevamente se va a volver a calcificar y se va a volver a cerrar la válvula. Entonces es un tratamiento solamente paliativo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada, o puede ser que el paciente se le haga este tratamiento por un tiempo hasta que el paciente sea sometido a un tratamiento quirúrgico, ¿no? En cuanto a las medidas generales, estos pacientes deben tener una dieta hiposódica porque ya sabemos que el sodio retiene líquido y estos pacientes tienen retención hídrica, ¿no? Reposo, no deben hacer este esfuerzo físico extenuante porque ya hemos visto que el paciente hace signos de bajo gasto, ¿no? Hay que hacer una profilaxis antimicrobiana, ya sabemos que la válvula está dañada, entonces hay que tratar para que el paciente no haga una endocarditis infecciosa. Hay que controlar la frecuencia cardíaca, ya hemos dicho, digitálicos, beta bloqueadores o calcio antagonistas, y también pues hay que dar diuréticos porque el paciente se congestiona. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, ya hemos dicho la valvuloplastía o puede ser reemplazo valvular, ¿no? Tanto con válvula mecánica como con válvula biológica. Entonces, esto, chicos, con respecto a lo que es la estenosis de la válvula mitral.
Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer o pasamos al siguiente tema. Está claro, doctora. Ya, Dani. Un momentito. Otra patología de la válvula mitral, hemos visto ahora estenosis de la válvula mitral, que es una mala apertura, y la otra patología pues es la insuficiencia de la válvula mitral, lo que quiere decir que esta válvula se abre adecuadamente pero no se cierra por completo. Entonces, al no cerrarse por completo, la sangre que pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, como es una válvula que permanece abierta, va a regresar del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Entonces va a haber un reflujo, ¿no? O sea, va a haber un chorro regurgitante que va a regresar del ventrículo hacia la aurícula. La etiología es múltiple, no es como la estenosis, ¿no? Que lo más frecuente es la fiebre reumática. En este caso puede ser congénita, por defectos congénitos de las valvas, o puede ser por un prolapso de la válvula mitral, que ya lo vamos a ver más adelante, por una cardiomiopatía hipertrófica, por una comunicación interauricular de tipo ostium primum que se asocia a CLEPS, o puede ser adquirida. Si es adquirida, puede ser aguda, por ejemplo, en un infarto miocárdico con ruptura del músculo papilar, sobre todo el que se rompe más frecuentemente es el posteromedial, o puede ser por un angor, por un traumatismo cerrado, o una endocarditis por ruptura de la cuerda tendinosa. Puede ser también por una insuficiencia mitral aguda que se agregue a una insuficiencia mitral crónica o por una degeneración mixomatosa. Si es adquirida de manera crónica, puede ser por la cardiopatía reumática, que igualmente es secuela, ¿no?, de la fiebre reumática. En un tercio de los casos es más frecuente en varones. Calcificación del anillo, por ejemplo, en patologías renales, o mujeres pues que son ya hipertensas de larga data, diabéticas, o cardiopatía isquémica o cardiopatía dilatada, ¿no? Lo importante es reconocer cuál es la etiología de esta patología. Entonces, fíjense acá que tenemos, miren, esta es las cavidades izquierdas, ¿no? La aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Esta es la válvula mitral y miren que tiene forma tiene como la forma de una carpa, ¿no? Que generalmente se produce en lo que es el prolapso de la válvula mitral. Entonces, miren, esta es una imagen ya también de la insuficiencia mitral. Esta es la válvula mitral, miren, que queda también calcificada, ¿no? Con bordes indefinidos. Miren que esta válvula ya no puede cerrarse adecuadamente. En cuanto a la fisiopatología, podemos dividirla tanto en insuficiencia mitral aguda como en insuficiencia mitral crónica. En la insuficiencia mitral aguda va a haber una súbita eyección de sangre en la aurícula izquierda que va a ocasionar distensión máxima de las fibras musculares y sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, esto pues necesita un tratamiento quirúrgico inmediato. ¿Por qué? Porque no ha habido tiempo de que se manifiesten lo que son los mecanismos compensatorios. Entonces, esto tiene que ser solucionado quirúrgicamente, porque si no, el paciente llega a fallecer, ¿no? Entonces, miren, normalmente esto debería ser así, ¿no? La presión en la aurícula izquierda puede ser hasta 10 milímetros normalmente, pero ya cuando hacen insuficiencia mitral aguda, la presión sube más de 25. Y como esta aurícula no ha crecido en tamaño, no tiene esa tolerancia al aumento de presión, pues hacen congestión pulmonar y el paciente llega a fallecer, ¿no? En cambio, en la insuficiencia mitral crónica tiene una fase asintomática. En este tiempo se van a activar los mecanismos, ¿no?, de remodelación
donde pues el ventrículo izquierdo va a recibir mayor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre que pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a regurgitar del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Pero en el siguiente latido, ¿qué va a pasar? Va a pasar mayor cantidad de sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, va a haber un aumento de tamaño tanto de la aurícula izquierda, pero más va a aumentar de tamaño el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces va a haber dilatación de ambas cavidades. Este ventrículo izquierdo se va a tener que dilatar, va a haber una disfunción ventricular por aumento del volumen de fin de sístole, de fin de diástole y de presión de fin de diástole. Entonces esto nos lleva a lo que es la congestión pulmonar. Esta dilatación del ventrículo izquierdo va a favorecer a que haya mayor insuficiencia mitral, como vemos acá. ¿No? En esta crónica ya la aurícula izquierda se ha remodelado, crece, igualmente el ventrículo izquierdo se remodela, crece. Entonces, en la insuficiencia mitral aguda, pues el paciente hace edema agudo de pulmón y llega a fallecer. Por eso es que el tratamiento debe ser quirúrgico. En cambio, en la insuficiencia mitral crónica, ¿no? Hay una fase donde ya sabemos que el paciente con estos mecanismos adaptativos, estos mecanismos hacen que el paciente esté un tiempo asintomático, pero cuando ya llega a tener una insuficiencia severa, ¿no? El paciente va a presentar disnea, cansancio, ¿no? Va a presentar palpitaciones. A la auscultación el primer ruido está disminuido, vamos a tener un desdoblamiento del segundo ruido, que el paciente está descompensado el tercer ruido, que es el ruido de galope, ¿no? Y si el paciente está en falla cardíaca podemos escuchar incluso un cuarto ruido. En cuanto a los exámenes auxiliares, tenemos por ejemplo, lo menos invasivo es el electrocardiograma, como vemos acá. ¿Qué tiene este electrocardiograma de particular? Miren que ahí está, el paciente está en fibrilación auricular. Miren las ondas F en B1, B2, ¿no? Y la distancia entre R y R totalmente irregular. Otra cosa que llama la atención es el crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Miren estas ondas R altas en B5, B6. Miren en una placa radiográfica, chicos, cómo es el corazón de un paciente con insuficiencia mitral. Tiene una gran cardiomegalia. Recuerden que en la estenosis mitral era un corazoncito pequeño con la punta hacia arriba, ¿no? En cambio acá, miren, es un corazón grande, hay una gran cardiomegalia, entonces hay crecimiento de cavidades izquierdas, tanto de aurícula como de ventrículo. ¿Y por qué decimos que hay acá crecimiento de ventrículo? Porque miren, el corazón también acaba en punta, ¿no? Pero la punta está hacia abajo ya también. Otra cosa que llama la atención, miren los campos pulmonares, ¿no? Este paciente está en un edema agudo de pulmón. Entonces acá esta es la imagen de un corazón con insuficiencia mitral crónica. Todas las valvulopatías, les vuelvo a repetir, el gol es para hacer el diagnóstico, para clasificar en el grado de severidad, es por la ecocardiografía. Entonces miren, esta es una imagen ecocardiográfica. Miren las cavidades izquierdas, ¿no? Es en la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. La sangre ha pasado de aurícula a ventrículo y del ventrículo ha regurgitado hacia la aurícula porque la válvula no se cierra adecuadamente. Miren acá, por ejemplo, miren todo esto que se ve, este chorro medio amarillo, verdoso, es la sangre que ha regurgitado el ventrículo hacia la aurícula. En cuanto al tratamiento, el tratamiento medicamentoso, la dieta hiposódica, el reposo, igualmente hay que dar profilaxis antimicrobiana si el paciente va a ser sometido a algún tratamiento o algún procedimiento, por ejemplo, un procedimiento dental, ¿no? Hay que dar profilaxis para evitar la endocarditis infecciosa, controlar la frecuencia cardíaca, como ya sabemos, con digitálicos, con diuréticos, con digitálicos, con beta bloqueadores, y también hay que dar diuréticos porque estos pacientes se congestionan. El tratamiento, ¿no? Se puede hacer un tratamiento, una valvuloplastía, ¿no? Pero esto ya cuando el paciente pues tenga una insuficiencia severa, ¿no? Y haya una disminución de la fracción de eyección. Si hay una disminución menos de 60%, ya el tratamiento tiene que ser un tratamiento quirúrgico. Entonces, chicos, hasta acá, en lo que es patologías de la válvula mitral, ya no nos alcanza tiempo para ver el siguiente tema.
Daniela, me mandas por favor la asistencia del día de hoy y chicos ya coordinamos para la próxima clase. Está bien, doctora, gracias. Gracias chicos, hasta la próxima. Hasta la próxima clase, doctora. Doctora.